Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con el doctor Mariano García, él es médico broncopulmonar infantil de Clínica Dávila, y el doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar adultos de Clínica Dávila, para que conversemos sobre asma. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Me gustaría partir un poquito con algo más introductorio, no sé si alguno de ustedes me podría comentar en algo como bastante general, ¿qué es el asma? Bueno, el asma en realidad es una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad en que las vías aéreas, que por donde pasa el aire desde la atmósfera hasta los pulmones, se inflama, se hincha, pero a su vez también la parte muscular de esta vía respiratoria, que es un verdadero tubito, está rodeado por músculo, se aprieta. Entonces hay obstrucción del paso del aire, especialmente cuando se exhala, cuando se bota el aire, por inflamación y por contracción muscular. Eso es episódico, es decir, a veces sí, a veces no. Si bien es cierto, tiene un trasfondo genético, es decir, se transmite hereditariamente, hay también un componente ambiental. O sea, no todos los que tienen la parte genética van a tener el asma y no todos los asmáticos necesariamente tienen claramente un componente genético, porque hay un componente asmático. Entonces el tratamiento va a ser tratar ambas cosas, lo inflamatorio y lo obstructivo por la parte muscular. Perfecto, bueno, entonces vamos a seguir con las preguntas que nos llegaron durante la semana de nuestros pacientes. Espérate, yo quería comentar antes de esto que esto es una enfermedad crónica que afecta a 150 millones de personas en el mundo. Se calcula que aproximadamente el 10% de la población tiene asma, ¿ya? Para que vean lo importante, la frecuencia de esta enfermedad. Sí, bueno, de hecho nos llegaron muchas preguntas durante la semana, adultos y niños con muchas dudas, entonces vamos a comenzar con eso y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con preguntas en vivo. Entonces, Magali comentó que su marido hace un tiempo que viene sufriendo de asma, cuenta que cada vez tiene más tos, flemas y se agita, que le cuesta mucho respirar, pero no se le pasa con nada. Cuando se agita se acelera un poco y esto viene hace muchos años. ¿Qué podríamos recomendarle? Lo primero que hay que decirle a la señora, nuestro televidente, es que el asma bronquial tratada transforma a un enfermo en un individuo prácticamente sano. Eso es el principio básico. Es decir, todo asmático, salvo casos muy excepcionales, tiene tratamiento y el tratamiento es un tratamiento fácil. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento esencialmente se basa primero en educación, saber que tiene la enfermedad. Segundo, saber que tiene que usar medicamentos que son inhalatorios y dentro de los medicamentos inhalatorios hay dos tipos. Uno que se llama controlador, que es aquel que impide que se produzcan los fenómenos obstructivos, los fenómenos de ahogo, y un aliviador, que es decir, aquel que cuando se ahoga, se lo usa. Para las crisis, ¿no? Para las crisis, o sea, así se llama uno, permanente, y otro SOS, que es Save Our Soul, o sea, cuando lo necesite. A su vez, el asmático tiene que saber, especialmente los niños, yo lo digo, que la crisis asmática no es solamente aquella que van a urgencia en que se siente con ruido respiratorio, ahogado, sino que la tos puede ser el único equivalente asmático. El cansancio post ejercicio, porque el asma acontece en crisis con ciertos estímulos. Uno de ellos el ejercicio, el cambio de temperatura, el resfrío, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tiene esa enfermedad, significa que es lo que se llama actividad asma no controlada o parcialmente controlada, por lo tanto, le falta tratamiento. Perfecto. Pero, doctor, me preguntaron mucho durante la semana si es que esta enfermedad se puede pasar. En el fondo, yo dejé de tomar medicamentos y ya no sufro de asma. Hablamos que una enfermedad crónica, entonces, pues, ¿esto puede ser o no? O sea, es una enfermedad crónica, el asma no tiene cura. Lo que hacemos es que con los tratamientos que disponemos, como decía el doctor Rivera, uno controla en sí los síntomas y controla el proceso inflamatorio de la vía aérea. En resumidas, con este buen tratamiento uno puede estar sin crisis, puede estar bien y es una enfermedad que te va a dar muy pocos problemas. O sea, pero en el fondo un paciente no podría dejar su tratamiento y seguir sano. Mira, lo que nosotros vemos, sobre todo en la parte pediátrica, es que, y yo creo que también en los adultos, es que hay épocas en la vida en que se exacerba el asma. Por ejemplo, los adolescentes y las embarazadas son épocas de la vida que las crisis de asma son más frecuentes, son más graves, son más complicadas. Pero como decíamos, una enfermedad en realidad crónica que va a estar siempre ahí y que si uno se descuida es cuando vamos a tener problemas, cuando los pacientes dejan de hacer los tratamientos,
Sobre todo volvemos los adolescentes, ustedes saben cómo son los adolescentes, se les llama aborrecentes ahora porque no cumplen nada, no hacen caso. Entonces esta enfermedad en esa época es bien complicada. Perdón, yo quería hacer una capite. Eso es súper importante recalcar a nuestros pacientes. El asma bronquial, si bien es cierto, no se pasa, no se cura, puede pasar periodos importantes asintomáticos. Y ahí es cuando está el peligro. Porque la gente se confía, especialmente, como dice el doctor, el adolescente o los padres frente a adolescentes que le tienen miedo a algunos inhaladores, le dicen, oye, ¿para qué estás usando ese medicamento si no tiene síntomas? El asmático se le puede ir bajando los inhaladores de acuerdo a una serie de protocolos internacionales que está muy bien escrito, ¿ah? En que no es solamente yo no tengo crisis, quito los inhaladores, no, es cada cierto, incluso hay un periodo que se llama de 3 a 6 meses que uno va bajando progresivamente los inhaladores. Algunos asmáticos pueden quedar algún tiempo sin inhaladores, pero la gran mayoría, incluso las embarazadas en el embarazo, deben seguir con su tratamiento. Perfecto. Doctor Mariano, Evelyn nos preguntó durante la semana, nos contó que su hijo es asmático desde los 3 años, hoy día tiene 11 y es muy deportista, dice que le vienen crisis 3 veces al año. Quiere saber si es que el deporte puede llegar a ser perjudicial para él. No, pues al contrario, el deporte es beneficioso porque el deporte tiene un montón de cualidades ya y lo que te hace es que te mantiene bien, te mantiene en buen estado. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos asmáticos que el deporte, el ejercicio te puede desencadenar una crisis, ¿no? Entonces, en general, y uno ve que hay pacientes asmáticos que son más sensibles al ejercicio, igual que hay otros que son más sensibles a los resfriados, igual que hay otros que son más sensibles al ácaro del pueblo, igual que hay pacientes que en especial son más sensibles al ejercicio, ¿no? Entonces lo que nosotros recomendamos en especial en estos tipos de pacientes es que se inhalen 15 minutos antes de hacer educación física, antes de que hacen un ejercicio un poco más intenso, ¿ya? Incluso a muchos pacientes asmáticos el deporte ideal es la natación, ¿no? Una vez que con la natación se sienten bien, dejan de hacer crisis, ¿ya? Entonces, no solo el deporte no hay que recomendarlo y sí que hay que hacerlo con esto que comentaban antes, que es inhalándose antes de hacer la educación física, el deporte o lo que haga el paciente. Muchos deportistas famosos son asmáticos. Sí, es verdad. Yo hace algún tiempo veía a algunos jugadores de fútbol de un equipo en Chile, me mandaban, yo trabajo en otro lado, y me mandaban jugadores de fútbol. Y con buen tratamiento jugaban perfecto. O sea, no si eran malos siempre. Si eran buenos siempre. Hay un tenista famoso que no lo voy a nombrar que es asmático. Sí, y yo me acuerdo, tú no te vas a acordar porque esto hace mucho tiempo, un nadador que se llama Mark Speed, que fue 7 medallas de oro en la Olimpiada del año 74, me parece. Sí. Y este tiene unas más severas, unas más complicadas. O sea, no debería ser un impedimento entonces para que... Con 7 medallas de oro. Antiguamente nosotros peleábamos con los pediatras porque al asmático infantil le prohibían la gimnasia y le hacían el famoso certificado de mi hijo tiene asma, doctor, exímalo de gimnasia, se llamaba gimnasia. Eso está prohibido. Debe hacer educación física. A pesar de que las mamás todavía vienen para que le hagamos el certificado. Ya se están conectando las pacientes y Francisca nos cuenta que ella utiliza Symbicort de 160, un disparo en la mañana y uno en la noche. Tiene 32 años y hace 3 años que es asmática. Vive en Antofagasta y en las mañanas amanece con mucho dolor en el pecho. ¿Es normal? ¿Debe reforzar con otro disparo o inhalarse con salbutamol? A ver, el medicamento que menciona ella es una asociación de budesonida-formoterol, que tiene, decir, corticoide, que es el antiinflamatorio, y formoterol, que es el medicamento que se llama broncodilatador de acción prolongada. En general, nosotros recomendamos que conjuntamente con un broncodilatador de acción larga, más el corticoide que se utiliza permanente 1 o 2 veces al día, se utilice una acción corta, que es para lo que dice el doctor, antes de hacer actividad física, cuando de repente salgo a la calle en la mañana y me tengo que hacer una inhalación porque pasé al lado de una micro y me tiró el tubo de escape, ahí se utiliza. Pero una de las medidas que uno utiliza para saber si el asmático está bien controlado o mal controlado es la pregunta que le dice, señorita, señora o su hijo, ¿cuántas veces está usando el medicamento rescate? Si lo utiliza más de una vez a la semana, más una vez cada 15 días, significa que no está bien controlado, por lo tanto hay que subir el medicamento permanente. Y ese medicamento que acaba de mencionar
no me gusta presionar marca a mí, es un medicamento que se puede subir las dosis varias veces, 2 veces al día, cada 12 horas, incluso en algunos casos cada 8 horas. Incluso hay un trabajo muy bonito que se llama, bueno, no vale la pena el nombre, en que lo utilizaron tanto de rescate como de medicamento permanente. Y hay otros que dicen que no es tan así, pero lo importante es que mejor la combinación de ambos. Uno que se deja en el baño de la casa para no olvidarse y otro que se está trayendo en el bolsillo. Perfecto. Se comenta, por ejemplo, que si tú eres asmático y gastaste más de un salbutamol en el mes, que son 200 dosis, eso es porque no tienes el asma controlada. O sea, y eso lo vemos en la consulta, que hay muchos asmáticos que llevan... Y uno le pregunta, ¿y cuántos salbutamol utilizaste el mes pasado? 2 salbutamol. No, pues eso no es un mal control del asma. Entonces hay que estar atento. ¿Pero cuánto debiera durar entonces un salbutamol? ¿1 al mes? O sea, lo ideal es 1 al año. Ah, 1 al año. Casi no usarlo, casi no usarlo, o sea, claro. Existen 3 tipos de asmáticos: los mal controlados, los totalmente controlados y los parcialmente controlados. Eso es lo que dice GINA, que es la Iniciativa Global de Control del Asma, que es una nomenclatura internacional, una asociación de una serie de estructuras médicas que se colocaron de acuerdo en un tipo de tratamiento. GINA y la Organización Mundial de la Salud todos los años celebran el Día Mundial del Asma, que es el próximo martes 7 de mayo. Así que desde hace 21 años están celebrando este Día Mundial del Asma. Doctor, ¿cómo se puede evitar? Pregunta yo así. Imagino que esto ya es un poco más desde niños, o los adultos también podemos evitar tener asma, o es un poco lo que hablábamos antes, si está la genética. ¿Qué opciones O sea, ¿cómo hay? se puede evitar el asma? Alimentándose bien, cuidándose bien, no fumando. Exactamente lo que la gente no hace. Hay un factor genético que indudablemente eso nos viene. Y luego hay un factor ambiental que es bien importante. ¿Ya? Hay algunos trabajos, investigaciones relativamente antiguas, que demostraron que los hijos alimentados de madre, de leche materna, tienen una incidencia menor de asma que aquellos que son alimentados por leche que no es materna. A su vez, los padres fumadores, especialmente si la madre es fumadora, el niño tiene más probabilidades de ser asmático que si no fuman, así como tiene las probabilidades de ser más sinusitis crónica, más pulmón chico, incapacidad para hacer grandes ejercicios, etc. O sea, hay algún componente de manejo. O sea, ojalá, tal como dice el doctor, se alimente bien, tome leche materna, la madre no fume y ojalá no viviéramos en Santiago en invierno. Doctor García, Paulina nos está preguntando qué le puede pasar a su hija ya que ella tiene asma, pero le encontraron los pulmones inflamados. ¿Puede tener alguna consecuencia eso? El asma es una inflamación crónica de los bronquios, así que los pulmones van a estar inflamados, pues eso en sí. Ahora, muchas veces se utiliza este concepto, los médicos utilizan, ¿no? O toman una radiografía y dicen, tienen los pulmones inflamados, pero es un concepto como borroso, sin ningún significado. Hay que ver si está tosiendo, hay que ver si tiene disnea, hay que ver si tiene pitos, hay que ver si cuando hace ejercicio le da tos. Hay que valorar un poco qué es lo que realmente presenta, si se siente ahogada. ¿Cuál diría que son los síntomas en general para identificar el asma? Eso es algo que se repitió mucho durante las preguntas de la semana. En el fondo, ¿cómo no confundir el asma con un resfrío o con otro tipo de patologías, por ejemplo? Buena pregunta. Bueno, en realidad los pacientes asmáticos, como todos, se van a resfriar, pero el tema del paciente asmático es cuando se resfría generalmente hace una crisis de asma. Los virus son los grandes desencadenantes de la crisis de asma. En cambio, tú te resfrías, tienes un poco de rinitis, de moco, te da un poco de todo, pero no te da, por ejemplo, disnea, que es esa sensación de que te falta el aire, que no puedes respirar, te pones a respirar normal. Los asmáticos generalmente cuando están en crisis respiran rápido. Además tienen lo que comúnmente se llaman los pitos, que son las sibilancias, esa respiración ruidosa. ¿Ya? Esos son los síntomas que nos dicen que el paciente está con una crisis probablemente de asma. Claro, hay otras enfermedades respiratorias que te puede a veces un poco, si no hay antecedentes, te puedes confundir, ¿no? Por ejemplo, en los niños más chicos, el reflujo gastroesofágico te puede dar un poco de disnea, te puede dar, ¿ya? Hay varias enfermedades como la displasia broncopulmonar, que son los niños prematuros, que también dan sibilancia, dan disnea. En los niños más grandes, y es una cosa que nosotros siempre estamos con la mente, porque es el tema del cuerpo extraño, niños que están con el lápiz, se tragan un
trocito de la parte posterior del lápiz le va a los bronquios, o que están comiendo un poroto en la boca, y eso es un cuerpo extraño, puede estar 2 o 3 meses en el pulmón y da sibilancia, da disnea. Entonces nosotros siempre estamos con la mente que no se nos vaya a pasar un cuerpo extraño. Hay varias patologías respiratorias que te pueden hacer confundir con una crisis de asma, ¿no? En adulto, una de las cosas que uno siempre piensa en asma es la tos crónica. La tos crónica, que es un individuo que tose más allá de 8 semanas, pero uno empieza a pensarlo después de las 4 semanas. Si no fuma, si tiene una radiografía tórax normal, o sea, si no hay una enfermedad, un tumor, una bronquiectasia, destrucción de un bronquio, en general piensa en 3 cosas: reflujo gastroesofágico, asma bronquial o descarga nasal posterior, que es cuando caen los moquitos hacia atrás, en vez de ir hacia adelante, en la noche especialmente le cae la vía respiratoria. Lo peor es que lamentablemente muchas veces tiene 2 cosas. 25% de los sujetos pueden tener 2 causas y 5% las 3. Entonces hay que ver. Un concepto yo creo que hay que dejarle claro a la gente. No existen los resfríos prolongados ni los resfríos pegados. Todo resfrío frecuente y pegado es otra cosa. El resfrío es autolimitado, es decir, que con médico, sin médico, con bono, sin bono, se pasa. Por lo tanto, aquel individuo que sigue resfriado o es alérgico, asmático o tiene otra cosa. Punto. Doctor, a propósito de lo que decía, el tema de las alergias es otra cosa que se repitió mucho. ¿Puede tener alguna relación con el asma? ¿Un paciente asmático podría ser más alérgico o la alergia podría empeorar su asma? Es que lo que pasa es que el asma tiene un trasfondo alérgico, la gran mayoría de ellos. Se dice que hay un porcentaje que no obedecen a los mecanismos alérgicos habituales, porque probablemente todavía no lo hemos investigado bien, pero la gran mayoría tiene un componente alérgico. Generalmente son individuos, especialmente los niños, tienen test de alergias cutáneos positivos, tienen rinitis y alergia, es decir, andan como moquillentos siempre, tienen lo que nosotros llamamos rinolalia, que hablan angosito, etc. Tienen un muy mal dormir en la noche o en el día cuando duermen, porque roncan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la alergia va imbricada. El asmático en general suele ser alérgico y el alérgico rinítico habitualmente un porcentaje alto desarrolla en algún momento elementos asmatiformes. Por lo tanto, hay médicos y investigaciones que hablan de la enfermedad de la vía aérea completa, desde la nariz hasta el último alvéolo. Por lo tanto, parece ser que hay una unión muy intrínseca ahí entre ellos. Antes, ahora el asma se clasifica de forma diferente, pero unos años antes se clasificaba asma extrínseca y asma intrínseca. Extrínseca es que estaba relacionada con algún factor medioambiental, ¿no? Entonces, dentro del factor medioambiental, lo que hay que descartarse es ácaros, alergia a árboles, a maleza, al perro, al gato. Hay pacientes que son alérgicos al perro y al gato y hacen rinitis, hacen crisis de asma, ¿ya? Entonces, como hablábamos al principio, hay un factor genético, pero hay un factor ambiental, y dentro de este factor ambiental están los aeroalergenos, están los virus, están también el ejercicio. El ejercicio puede ser un factor precipitante de una crisis de asma, ¿ya? Esos son los factores que pueden ocasionar una crisis. Doctor, Jessica cuenta que el papá de su hija fue asmático, entonces ella quiere saber cómo puede saber si es que su hija de 7 meses tiene asma. Esto está muy relacionado con otra pregunta muy frecuente en la semana, que fue, ¿cuál es el examen que tengo que hacerle a mi hijo para saber si es que es asmático? Bueno, este tema es un poco complicado porque ahora los niños, sobre todo y los que están en sala cuna, muchos hacen lo que se llama bronquitis obstructiva, ¿ya? Se agarran el virus respiratorio sincicial es el que está ahora en invierno, pero puede ser el parainfluenza, puede ser el virus de la influenza, y hacen una crisis obstructiva, se hacen una crisis muy parecida a una crisis de asma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar si esto es una bronquitis, que la van a hacer casi todos los niños que están en la sala cuna, o estamos debutando con un asma? Bueno, pues hay una cosa que se llama los indicadores de probable asma, ¿no? Que entonces nosotros empezamos a preguntar a la familia, ¿alguno de los papás tiene asma? Si uno de los papás tiene asma, como en este caso, ya estamos hablando, eso es un criterio mayor. O sea, para pensar que el paciente puede tener un asma es un criterio mayor y 2 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Pues los criterios menores, por ejemplo, que fumen en la casa, eso ya es un criterio menor. Otro criterio menor es que haya rinitis alérgica, por ejemplo. Otro criterio menor es que haya hecho varias bronquitis. Entonces uno va sumando y tú puedes pensar que puede haber un asma. Un criterio mayor y 2 criterios menores que puede haber un asma.
Dentro de los criterios mayores también está que el niño haga eczemas, que tenga dermatitis atópica. Ese es otro criterio mayor que también... Entonces es un diagnóstico presuntivo, porque nosotros en pediatría hasta los 6 años no podemos hacer una espirometría, un test de provocación con ejercicio, un test de provocación con metacolina, que desde los 6 años ya podemos hacer estos exámenes que un poco nos certifican que estamos con un asmático. Pero a esta edad, menores de 6 años, es un diagnóstico presuntivo. En adulto, para nosotros es súper importante, y esto sirve mucho para los médicos que nos controlan a los asmáticos, especialmente en estos programas GES o AUGE, que de repente exigen un examen alterado. El diagnóstico de asma esencialmente la sospecha es clínica y puede incluso tener los exámenes normales, tal como dice el doctor. La espirometría, que es el examen que más se pide, que es un examen en que frente a un computador o una máquina el individuo toma aire y bota el aire y la máquina mide los distintos volúmenes o capacidades pulmonares, puede ser absolutamente normal. Una espirometría normal no exime al individuo de tener asma si es que la clínica sí lo dice. Clínica llamo a todo lo que dice el doctor, que es súper importante. Preguntarle si la mamá, el papá, el hermano, los tíos son asmáticos, alérgicos, si el niño se resfría, si le silba el pecho, el adulto, ¿no? Si le silba el pecho. En algunos casos se exige una test de metacolina, que es un test, o la provocolina que se está usando ahora, que es un test que hace que el individuo se le apriete el pecho frente a la inhalación de una sustancia a concentraciones progresivas. Tampoco, si bien es cierto, el test cuando es negativo descarta con gran probabilidad el asma, que sea positivo no significa que sea asmático, porque puede ser hiperreactivo, no más frente a una infección por un virus que puede durar 3 meses o más. Por lo tanto, siempre la sospecha clínica, la respuesta al tratamiento y el cuidado hace el diagnóstico. Perfecto. Un poco relacionado con lo que estamos hablando ahora, acá te pregunta ¿desde qué edad se puede detectar el asma? Cuenta que tiene un bebé de 1 mes que respira muy rápido, con más de 60 respiraciones por minuto y ocasionalmente es como si se ahogara. Temo que pueda ser un indicador de asma o futuro asma, pues tiene antecedentes por familia. Bueno, primero recordar que los niños de 5 o 6 años respiran 30 respiraciones por minuto, pero un recién nacido puede respirar 50 o 60 respiraciones por minuto y eso es normal, ¿ya? Tiene que prestar atención si se le hunden las costillas, si está con lo que hablábamos antes, con la sibilancia, si está decaído, porque claro, cuando tú estás obstruido, la guagua no quiere comer, está cansada, está sudorosa, ¿ya? Ahora, ya dijimos que hay que ponerle criterios mayores, criterios menores, hay que ver cuál es la evolución, si presenta bronquitis, no presenta, ¿ya? Pero hacer un diagnóstico de esta enfermedad al mes es un poco como si no has tenido síntomas, si no has tenido nada, es un poco difícil. Perfecto. Doctor Rivera, Colombita tiene una consulta, cuenta que tuvo una atelectasia. Ella tiene 41 años y jamás ha fumado. No era asmática y ahora ve que con esto, como los cambios de temperatura, el frío, tiene muchas flemas siempre, es transparente, pero ha visto muy afectada su calidad de vida. ¿Esto podría tener relación con el asma? A ver, lo primero, importante, el asma, si bien es cierto, la gran mayoría, más de un 50% aparece en la niñez y un poco más después en la adolescencia, a cualquier edad puede aparecer el asma, a cualquier edad. Yo tengo pacientes que tienen 70, 80 años por primera vez en crisis y es un asma común y corriente. Segundo, la atelectasia es pérdida de aire en un segmento pulmonar que se colapsa y forma unas líneas o una imagen más grande de la radiografía y puede ser por otras causales. Pero si ella nota que se cansa, que tiene silbido al pecho, que tose muy seguido, que se resfría, entre comillas, muy seguido, hay que investigarla, hacer espirometrías, probablemente test de metacolina y ver si eso corresponde o no corresponde a un asma. Puede ser. A veces la radiografía es normal o a veces la radiografía muestra unos pulmones grandes, que se llama hiperinsuflado. Otras veces muestra unos pulmones más chiquititos con atelectasia cuando hay colapso por una obstrucción muy grande. Por lo tanto, lo más importante es, os vuelvo a repetir, la mentalidad del médico. Yo creo que la medicina es un arte y una ciencia. La unión de esas dos cosas hace que se haga el diagnóstico correctamente. Sí, yo quería volver a insistir que al principio hablamos de los adolescentes y la verdad es que es un mundo porque a nosotros nos llegan muchos adolescentes que han tenido un resfriado y entonces le han tomado una radiografía, pero a veces aparece atelectasia, a veces aparece un infiltrado y nos lo mandan. Nosotros lo saturamos, la saturación es ver la cantidad de oxígeno que tienen los glóbulos rojos. Lo normal es que uno satura en 97, 98, ¿no?
Y te encuentras este tipo de pacientes que está saturando 93, uno lo ausculta y ve que estás con sibilancia, y tú le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? Bien. Y está obstruido, está con una crisis que lleva probablemente ya un par de semanas, y es una cosa bien frecuente. Entonces, los papás tienen que estar, yo creo que igual que están pendientes cuando son guaguitas, cuando son adolescentes tienen que estar casi más pendientes. Primero por esto, porque los asmáticos pueden hacer crisis y pasar desapercibida ante ellos. Bueno, y además porque no duermen, porque no estudian, porque salen de fiesta, por todas esas cosas. Pero sobre todo, que no se nos pase una crisis de asma en un asmático, puede ser peligroso. Siguiendo un poco con el tema de los adolescentes, Dani nos ha escuchado muy atentamente y dice, hola, qué buen término, aborrecente. Mi hija de 18 años debería usar fluticasona, Sí. furoato, Fruato, sí, correcto. 100 microgramos más su salbutamol. Sí. En caso de SBS, no quiere inhalar, supongo. Inhalarse. Solo usa el salbutamol cuando se resfría. Este año no quiere vacunarse contra la influenza. ¿Deberíamos obligarla? No, dile que le ponga la maleta en la puerta de la casa y chao. Por eso yo decía que el asma bronquial, la parte esencial Educación. del tratamiento es educación, de los padres y de los pacientes. Cuando un asmático utiliza solamente de rescate, está tratando una parte nomás del asma, que es la parte muscular, y por lo tanto la inflamación puede ser progresiva. Y esos son los asmáticos que habitualmente hacen de repente, ocasionalmente, pero cuando le toca al hijo de uno, crisis gravísimas y llegan al servicio de urgencia. Porque la obstrucción bronquial producida por la hinchazón de la pared, que se llama inflamación, es muy difícil de tratar inmediatamente. Al revés, el salbutamol desobstruye porque los músculos altera su contractibilidad, entonces se distienden. Mientras que la inflamación puede pasar 6 horas y en 6 horas puede irse la vida. El asmático que más ocasionalmente tiene crisis gravísima y mortalidad no son los asmáticos adultos, son los cabros jóvenes que van a jugar fútbol y tienen la crisis y se caen muertos jugando fútbol porque no están tratados. O el asmático, ese asmático o esa asmática que de repente dice, si yo ando muy bien con el salbutamol, lo uso 4, 5, 7, 8 veces al día, lentamente su obstrucción. Y tan bien que lo dijo el doctor, el asmático joven al adolescente es oligosintomático, es decir, enmascara mucho los síntomas porque tiene una capacidad pulmonar enorme naturalmente, entonces falta mucho para que se ahogue y de repente se ahoga. O sea, esto va un poco más allá de que empeora la calidad de vida del paciente. O sea, Se puede puede tener morir. consecuencias graves. Los asmáticos se No, mueren. los asmáticos se mueren. Se Y mueren. los adolescentes se mueren. Se mueren. Importante Chile. seguir el tratamiento médico entonces. Claro. Laura, por su parte, quiere saber si es que el asma siempre está relacionada con las alergias. Lo dijimos ya, o sea, es una enfermedad dentro de la alergia. La mayoría de los asmáticos en general tienen aumento de una célula que se llama eosinófilo, que tienen con la alergia. Algunos tienen aumento de una inmunoglobulina, que es un anticuerpo dentro de la sangre, que se llama IgE, que tiene que ver con la alergia. Hay un gran porcentaje que tienen problemas cutáneos, etc. Pero hay otros asmáticos que no lo tienen, pero el tratamiento en general más o menos básico, es más o menos lo mismo, excepto en las condiciones de extremas. Mira, hay un axioma en medicina y en el asma que dice que si tú te sientes que te falta el aire, si estás con tos, si estás con ahogo, te inhalas con salbutamol y a los 15, 20 minutos ya te sientes mejor, tú eres asmático hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, esta enfermedad es tan fácil de diagnosticar, es una cosa clínica, ¿no? Entonces ya he hecho el diagnóstico. Ahora, ¿por qué se me produjo la crisis? ¿Por qué me ahogué? Pues ahí hay ya muchos factores. En mi casa fuman, yo soy alérgico, pasa el perrito por el lado, empiezo a estornudar y a toser, lo más probable es que sea alérgico a la capa del perro. La otra vez me resfrié y el resfrío me duró 2 semanas, estuve ahogado. No me inhalé, pero debería haberme inhalado. Entonces esta enfermedad es tan fácil de que uno esté bien y de diagnosticarla. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces nos relajábamos, nos tranquilizamos. Los adolescentes, ya hemos visto, la niña no se quiere inhalar con el corticoide. Si no se inhala con el corticoide, pues va a ser un asma que va a estar mal controlado y que puede que se vaya mañana a la casa de la prima que vive a 20 kilómetros de vivir y le dé una crisis y puede ser peligroso. Entonces tú tienes que tener el asma controlada y siempre que vayas a otro sitio tienes que llevar tu inhalador de salbutamol también, porque una crisis te puede acontecer en cualquier parte. Una cosa súper importante es que hemos nombrado mucho los perritos y los gatitos. No es que el asmático no pueda tener perros ni gatos. Tanto es así
que en trabajos comparativos, en gente que vive en la parte rural, campo, con animales, con las mascotas, precozmente tienen menos asma que los niños de la ciudad, que típico que la mamá anda limpiando con estos cloros, estas cuestiones raras. O sea, el niñito debe ensuciarse, el niñito debe manejar tierra, debe estar con mascotas precozmente. Pero sí hay una cosa, cuando ya es asmático hay que tener mucho cuidado con las mascotas que tienen pelito. Y segundo, hay que sacarles de la casa todo lo que significa plumas, porque de repente no saben que están durmiendo con una almohada con plumas, ¿cómo se ven estas cosas que hay encima de las colchas? Con plumas, que tienen planta dentro de la pieza, que tienen alfombra, que se llena de ácaros, de unas arañitas especiales, etcétera. Todas esas cosas ya, cuando ya son alérgicas, hay que sacarlas todas. Perfecto. Carolina quiere saber cuándo o a qué edad se terminan de formar bien los bronquios o los pulmones. Pues el pulmón es uno de los órganos el que va creciendo conforme va la edad, ¿no? Generalmente a los 8 o 10 años termina de desarrollarse toda la estructura del pulmón. Por eso es tan importante en las enfermedades respiratorias, por eso es tan importante cuando uno hace una bronquitis que se mejore rápido. Porque todo daño que vaya sucediendo en este pulmón que está creciendo puede ser un daño. Generalmente el pulmón es muy agradecido y va siendo reversible, pero a veces hay algunos virus. Tenemos un virus que es el adenovirus que puede producir un daño irreparable del pulmón, pues el paciente queda secuelado para toda la vida, ¿no? Un tipo especial de adenovirus. Pero lo importante es que el pulmón se va desarrollando. 8 o 10 años ya termina un poco de desarrollarse y ya. Doctor, ¿y el asma tiene niveles? Pregunta Laura. A ver, como decíamos delante, el asma puede dividirse de diversas formas. El asma puede clasificarse frente a la respuesta a los tratamientos, a los broncodilatadores, de diversa manera. Asma bien controlado, mal controlado, parcialmente controlado. No obstante ello, para el tratamiento, la asociación que hablábamos delante, que es GINA, determina una serie de pasos. Dice, paciente que tiene ahogo, ¿no es cierto?, muy intermitentemente, muy ocasionalmente, podría andar bien solamente con un rescate. Todo aquel que va hacia adelante, es decir, que tiene ahogo a pesar del rescate, debe usar esteroide inhalatorio, corticoide inhalatorio. Si sigue ahogado, se le sube etapa 3, ¿no es cierto?, 2, 3, 4, se sube los corticoides y se agrega otro broncodilatador que es el prolongado. Formoterol, salmeterol, oraterol o vilalterol, que actualmente está saliendo en otro. Si sigue ahogado, se le agregan los nuevos medicamentos que son los LAMA, que es el tiotropio, que es el único que está aprobado para el asma bronquial crónico. Si sigue ahogado o sigue con crisis, sigue sintomático, se utilizan unos medicamentos que son los biológicos, que son unos medicamentos que son tremendamente caros, que se utilizan una vez al mes o cada 15 días, son en inyecciones. Y actualmente ya hay unos procedimientos que es la termoplastía, que es quemar los músculos por medio de un broncoscopio, que es una técnica que, si bien es cierto, está aprobada en algún asmático muy específico, muy seleccionado, porque tiene las contraindicaciones muy importantes. Por lo tanto, yo diría que esas son las etapas más importantes. Todo el resto no sirve para teoría, para relativizar, pero no sirve para manejarlo. Yo le explico a los pacientes que esta enfermedad es como una escalera, ¿no? Que tú tienes varios eslabones, ¿no? Entonces tienes el primer eslabón, que la idea es estar siempre ahí en el primer escalón, ¿no? No subir a los demás escalones, porque en la medida que tú vas subiendo escalones vas necesitando más tratamiento, más cosas que realizar, ¿ya? Entonces la idea es mantener, y por eso hay que controlarla, para mantenerla en el primer escalón, ¿ya? Se habla de un asma episódica y un asma persistente, ya los escalones más de arriba, ese asma persistente, que ya aparece en crisis nocturnas, que cuando corres te da tos, que tienes que ir a los servicios de urgencia. Y muchas veces este tipo de asma es porque durante muchos años ha estado mal controlada. Por eso la idea es que no subir escalones, sino quedarse en el primer escalón. Tan importante eso que los niños, yo no veo niños, pero vemos los adultos, que es la consecuencia de un asmático que no se ha tratado cuando niño, tienen lo que se llama remodelamiento o remodelación, que cambia la estructura anatómica de los bronquios, y eso es irreversible. Cuando no se trata bien, los niños pierden cierta capacidad de abrirse y cerrarse los bronquios y se ponen más gorditos adentro. Entonces ya no responden tan bien, y son los asmáticos crónicos cuando adultos. Y una de las cosas que se olvida dentro de la educación, hay que cuidar a los médicos también, porque los médicos, lamentablemente, en Chile y en todas partes del mundo, no enseñan a usar los inhaladores. Y la gran mayoría de nuestros pacientes utilizan mal los inhaladores, no por culpa de ellos, culpa de nosotros.
Doctor, ¿qué pasa con como efectos adversos de los medicamentos? Se repitió mucho durante la semana que habían pacientes que sentían taquicardias y ahora María Teresa nos cuenta que desde los 16 años empezó con un silbido que no le hizo mucho caso, a los 19 le diagnosticaron principios de asma bronquial, solo le dieron salbutamol. Fue descuidada y nunca más vio un especialista hasta los 34 que le diagnosticaron asma crónica. Usa 3 inhaladores y ya tiene 35 años. Pero tiene mucha sensación de ahogamiento y presión en el pecho, dolor en la espalda, su corazón late muy fuerte y rápido durante este año. Y tiene la duda, ¿tendrá relación con los medicamentos? Todos los medicamentos, todos, producen reacción adversa. Los que se tragan, dolor de guatita. Los que se inhalan, algunos de ellos producen sequedad bucal, mal gusto en la boca. Y los de rescate, esencialmente lo que llamamos beta estimulante, ya sea largo o corto, producen en algunos pacientes aumento de la frecuencia cardíaca, pero en general es tolerable y de corta duración. ¿Eso qué quiere decir? Después se acostumbra. Los pacientes que no utilizan tienen reacciones adversas, entre comillas, mucho más graves si no lo utilizan. O sea, los corticoides, se les dice que los niños que utilizan corticoides disminuye su crecimiento. En algunos trabajos parece ser que muestra que es cierto, pero los niños asmáticos que no utilizan nada son más chicos todavía. Por lo tanto, las ventajas de usar un medicamento indicado por un médico, adecuadamente utilizado para una patología, enfermedad bien diagnosticada, evidentemente las desventajas son siempre menores infinitamente que las de las ventajas. Es decir, siempre es mejor usarlos que no usarlos. Sí, yo también quería comentar y preguntarle a Felipe. Lo que pasa es que nosotros la sensación que tenemos en pediatría cuando preguntamos a los papás es que muchos pacientes asmáticos adultos no utilizan la aerocámara. Todos los pacientes deberían de inhalarse con la aerocámara por dos cosas. Primero, porque cuando tú te inhalas con la aerocámara, las partículas van siendo más chiquititas y al aspirarlas eso hace que te entre mejor. Cuando tú te inhalas de forma directa pasan dos cosas. Primero, que mucho se te queda en la faringe y segundo, que la cantidad que te entra es menor que con la cámara. Se ha visto incluso que con una inhalación con la aerocámara te entra 10 veces más partículas que cuando tú la haces de forma directa. Entonces, primero eso, inhalarse con la cámara, y luego nosotros tenemos fundamentalmente, y yo lo utilizo bastante, dos tipos de broncodilatadores. Uno es el salbutamol, que aquí lo hemos referido bastante, pero existe otro que se llama bromuro de hipatropio, que es otro broncodilatador, que en pediatría lo utilizamos bastante, sobre todo en los niños que refieren palpitaciones, que refieren taquicardia, en aquellos niños que tienen alguna patología cardíaca. Incluso muchas veces lo utilizamos también juntos, los más chiquititos, porque se ha visto que en los niños menores de 2 años muchas veces el salbutamol no tienen como receptores, ¿no? Entonces se ha visto que estas mezclas de salbutamol y bromuro de hipatropio suelen ser un poco más eficaces que el salbutamol solo en estos niños más chiquititos. Entonces inhalarse bien, inhalarse con la cámara. A la consulta a mí me da gracia porque llegan muchos niños con: oye, pero ¿y tu doctor te enseñó a inhalarte? No, pues hay muchos doctores que piensan que uno tiene que saber cómo inhalarse, igual que hay muchos doctores que a las mamás no les dicen cómo poner un termómetro, entonces piensan que las mamás saben muchas veces y no saben poner el termómetro. Entonces la educación en la medicina es una parte muy importante. Y bueno, ¿cómo se llama este doctor de la serie de televisión? El doctor House. Tiene una anécdota muy importante con una asmática, que es que llega la asmática: doctor, y no me he mejorado y estoy con los inhaladores y tal. ¿Y cómo no se ha mejorado? Ya, pues el doctor House ahí delante le dice: ya, pues inhálate. Entonces coge la paciente y hace así, con el pus por el lado. Como si fuera una colonia. Claro. Nunca le había enseñado que tenía que ponerse una cámara, que tenía que... Gracias a la industria que ha hecho una serie de cambios, que los adolescentes les carga andar con la cámara tremenda porque tienen que andar en la calle, se supone, cuando eso se utiliza en la casa. Pero están saliendo... Hay varios tipos de los MDI, que son los aerosoles, los que uno aprieta y sale un gas, los de polvo seco, y ahora están saliendo unos de nube. Los de polvo seco no necesitan cámara porque lo que hace el individuo lo abre y aspira. Y el tercero de nube, en que sale una nubecita que demora entre 2 y 3 segundos y se aspira lentamente. Eso sirve para los pacientes. Nosotros lo usamos mucho para aquellos individuos de más edad que les cuesta sincronizar el apretar con el aspirar. Entonces, están saliendo una serie de dispositivos que
permite una mejor facilidad y un mejor manejo. O sea, en estos momentos, otra de las cosas problemáticas del tratamiento del asma, que los inhaladores se deben usar 2 veces, 3 veces al día, y eso determina que la gente los abandone. Actualmente ya hay en muchas de las asociaciones de salud que ven pacientes que le dan inhaladores que se utilizan 1 vez al día. Y eso también conlleva una mejor, lo que se llama adherencia, porque la adherencia tiene que ver con la morbilidad y con la mortalidad de algunas enfermedades. Perfecto. Doctor, Mari pregunta, quiere un poco de orientación, ya que tiene una hija prematura de 25 semanas, hoy tiene 6 años, cuenta que no ronca, solo tose cuando se resfría, pero le querían cambiar a salbutamol y ha usado Flixotide 125. ¿Eso está bien? ¿No? ¿Necesita un poco de orientación? ¿Qué edad tiene? 6 años. Bueno, desde los 6 años, como hablábamos, podíamos tomar algún test de provocación, tomar una espirometría, un test de ejercicio, un test de metacolina, tener un poco el diagnóstico más claro. Lo otro es que, probablemente si tiene síntomas, lo más probable es que tenga asma, ¿no? Entonces la idea es, ahí está hablando del Flixotide, que es un corticoide. Los corticoides son medicamentos que utilizamos en el asmático, que son, como decía el doctor, se dan de forma permanente. Es un poco para prevenir las crisis, es para evitar la hiperreactividad, es para que el pulmón esté menos como inflamado, por así decirlo. Y el salbutamol y el bromuripatropio, que son los broncodilatadores, para cuando tenga una crisis. Yo creo que lo ideal de esta paciente, si tiene antecedentes de prematurez, además, aunque la prematurez tampoco está relacionada con el asma, puede que sí, puede que no. Yo creo que debería de hacer un examen pulmonar, a lo mejor tomar un test cutáneo, preguntarle si en primavera se siente peor que durante el invierno, si los resfríos le producen las crisis, cuántas crisis ha tenido, cómo es esa tos. A lo mejor a veces nosotros en la primera consulta hacemos una radiografía también para descartar otras patologías que pudieran estar. Pienso que lo ideal sería que se estudiara. Estudiarla antes de cambiar el medicamento. Sí, un poco. Uno de los errores que cometemos los médicos, o que cometen los médicos en realidad, es cuando controlan a los asmáticos, les piden una espirometría y le dicen suspendan los medicamentos, o se lo dicen los laboratorios. Eso es un error. Una vez hecho el diagnóstico y ya estar en tratamiento, lo que se hace es controlar el asma con sus inhaladores, sin el rescate, por supuesto. Es como si un diabético dijera, contrólese la diabetes, pero suspenda la insulina. Eso es un error. Doctor, perdona, está agregando Mari que su hija tiene displasia broncopulmonar y asma. ¿Eso podría ayudar? No, displasia broncopulmonar es una enfermedad que acontece generalmente en los prematuros, que lo que se produce es un daño agudo del pulmón, porque el paciente generalmente fue prematuro, pesó menos de 1 kilo, y esa enfermedad durante el primer año, segundo año, generalmente los pacientes, como hablábamos antes, el pulmón es un órgano que en la medida que tú vas creciendo se va recuperando. Generalmente uno ve displásicos después de los 5 años y no tienen patología respiratoria, no tienen tos, son pacientes totalmente sanos. Pero bueno, igual que como hablábamos que esta enfermedad, en pediatría vemos un 10%, la incidencia de esta enfermedad, la prevalencia de esta enfermedad es un 10%, o sea, de cada 10 pacientes menores de 18 años, uno tiene asma, o sea, es una enfermedad con mucha frecuencia. Somos 19 millones en Chile, entonces ahí tenemos 1.900.000 asmáticos. No sabemos cuántos son en Chile. Bueno, no sabemos, pero probablemente casi 2 millones de personas que tienen esta enfermedad, ¿ya? Entonces, puede que tenga la enfermedad, puede que sí, pero ¿qué edad dijo que tenía esta chica? ¿5 años? 6 años. 6 años, ya. Bueno, pues hay que estudiarla y hay que ver cómo está su pulmón en este momento. Perfecto. Doctor Rivera, para ir terminando, María Ángela nos comenta que le declararon asma, pero no tiene síntomas y no pasa la aspirometría. No sé cómo le diagnosticaron el asma si no tiene síntomas, salvo que le han hecho un examen ocupacional, porque muchas veces uno diagnostica el asma porque va a entrar a trabajar, tiene que subir a una mina. Me ha tocado mucho que pacientes que van a subir a altura, perdón la redundancia, pero subir a una mina significa subir a grande altura, entonces le hacen un examen ocupacional que implica radiografía, espirometría. Muchas veces la espirometría sale alterada y alguna de ellas es por asma. Pero si no tiene síntomas, yo diría que converse con el doctor cómo le diagnosticaron el asma, porque es raro que no tenga síntomas, salvo que la espirometría sea muy indicativa. No hay que olvidarse que muchos de los asmáticos no perciben los síntomas, no obstante se ahogan y tienen silbido en el pecho. Hay
una serie de trabajos que han mostrado que incluso asmáticos que se consideran bien tratados, se le aplican todas las pruebas y más del 90% de ellos, un trabajo muy antiguo del año 1990 y tanto, demostró que tenían pruebas alteradas compatibles con asma no bien tratado. Y a ellos, a los doctores de esos asmáticos se les preguntó cómo estaban esos pacientes y más del 70% dijo que estaban muy bien. O sea que nos equivocamos nosotros, se equivocan los pacientes, pero no los exámenes. Por lo tanto, hay que ver ahí exactamente la clínica, hay que ver, hacer una buena anamnesis, que es lo que los médicos deben hacer siempre, es preguntar, examinar y después los exámenes. Aquí ahora los médicos parten al revés, primero los exámenes y no preguntan. Entonces, yo creo que la conclusión de eso va a llevar a un buen diagnóstico. Ya hemos dicho que es una enfermedad muy frecuente y la amplia mayoría de los asmáticos no está diagnosticado, ¿no? Y uno lo ve cuando llegan a la consulta y tú, por ejemplo, subes 3 escaleras, uno se siente bien, ¿no? Bueno, yo me acabo de operar ahora la columna, no puedo subir 3 escaleras, pero uno les pregunta a los pacientes, ¿y si tú subes 3 escaleras? Me falta el aire. Entonces la gente piensa que, por ejemplo, subir 3 escaleras y que le falte el aire, eso es normal, pues no consideran que eso es anormal. Y se lo dicen al médico y el médico también tampoco le da mucho... Claro. Entonces hay muchos asmáticos que están dando vueltas, que no lo sabe, que no se siente bien porque está con disnea, porque los resfriados le duran 14 días, pero también muchas veces van al médico y dicen, no, pues un resfriado mal curado, pegado. Claro. Por eso le decía yo, eso de los sintomáticos hay que tener mucho cuidado porque lo sin síntomas depende de una acuciosidad del médico y de que el paciente perciba perfectamente los síntomas, que no siempre es así. Perfecto, muchas gracias, doctores, por acompañarnos hoy día. Sí, ya se nos acabó el tiempo. No, sigamos. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos hoy día. A todos nuestros pacientes les recordamos que las preguntas que llegaron durante la transmisión y no pudieron ser respondidas van a estar siendo respondidas durante la semana a través de nuestras redes sociales y los esperamos el próximo jueves a las 12 en un nuevo Dávila en Vivo.